Muy buenos días. Hoy empezamos con nuestra clase asincrónica y en el día de hoy veremos Fechner, Gustav Fechner. Entonces, Fechner buscaba la relación que existía entre la mente y el cuerpo, es decir, entre nuestros pensamientos y también nuestras sensaciones y nuestro cuerpo humano. A esto él lo denominó la psicofísica. Él decía que a medida que la magnitud de un estímulo se incrementa, también lo hace la cantidad que se necesita añadir para notar una diferencia. Un poco confuso de entender, así que un ejemplo es básicamente tener presente que la relación de un suceso físico a lo que llamamos estímulo y un suceso mental, es decir, la relación entre lo que pasa en el mundo de afuera, ¿cierto? En el exterior, y lo que sucede en nuestra mente, las sensaciones. Determinar la relación que existe entre el suceso físico y que quiere decir el estímulo y lo que pasa en el mundo interior, en nuestra mente, o sea, con el tema de las sensaciones. Fechner demostró esto que acabo de mencionarles de manera matemática con una ley que justamente se denominó la ley de Fechner. Entonces, él lo que decía era, imaginémonos que nos encontramos en una habitación que está totalmente oscura. Ese sería el estímulo. Entonces, yo prendo un fósforo que da una pequeña luz. Entonces, yo claramente notaré un cambio, que sería la sensación. Si yo puedo ver el palito del fósforo con la luz, eso es la sensación. Pero si, por ejemplo, la habitación está muy iluminada, ¿cierto? Hay mucha luz y yo prendo un fósforo, pues claramente este fósforo no va a brillar mucho. Un fósforo brilla bien en la oscuridad, pero si la habitación está iluminada, pues el fósforo brillará poco. Entonces tendría que prender muchos fósforos para realmente notar un cambio. O tendría que prender muchas velas para que realmente hubiera un cambio. Significa entonces que necesito encender, perdón, una luz más intensa, o sea que necesito incrementar el estímulo. Por lo tanto, recordemos para que nos quede claro, Fechner fue quien introdujo el tema de la psicofísica. Y él hablaba de la importancia, él lo que quería básicamente era que se entendiera que había una relación muy fuerte entre la mente y entre el cuerpo. Y que claramente era tanto importante la mente como el cuerpo porque había una relación muy estrecha. Como les acabo de mencionar este ejemplo que lo planteó Fechner sobre la habitación oscura y la luz, recordemos que la habitación oscura en este sentido sería el estímulo porque hace parte de la materia, de lo físico, mientras que la luz que yo percibo sería algo mucho más interno porque hace referencia a las sensaciones que yo tengo a partir de ese estímulo. Justamente acá les tengo un cuadro donde
explican esto que acabo de mencionar. El suceso físico se da a través de un estímulo que sería la habitación oscura. El suceso mental se da a partir de una sensación que sería encender la luz. Entonces, quedémonos con eso. Fechner habla de la importancia y de la relación que existe entre el cuerpo y la mente. No están separados, están íntimamente ligados y para que haya un suceso físico debe existir un suceso mental y de igual forma para que exista un suceso mental debe existir un suceso físico. No pueden estar separados. Ese era el planteamiento fundamental de, este, de este señor llamado Fechner. Entonces, en 1860, Fechner escribe un libro muy importante llamado Elementos de la psicofísica, que hoy por hoy es uno de los libros más importantes de la psicología. Entonces, ya hemos visto de alguna manera cómo se miden las reacciones del cuerpo, ¿cierto? O sea, la fisiología. Por ejemplo, cómo poder medir aspectos, como acabo de mencionar, o reacciones del cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la taquicardia o los latidos del corazón se pueden medir a través del estetoscopio. Eh, al dilatarse la pupila, yo también la puedo medir a través de la observación, etcétera. Pero hasta ese punto no se había podido medir lo que pasa dentro de nuestra mente. Entonces ya teníamos claro lo que pasaba con nuestro físico, con nuestro cuerpo, pero no teníamos presente lo que pasaba con nuestra mente. Antes de continuar, yo les voy a pedir por favor que ustedes puedan observar este link, que es un video que nos aclara un poco más el tema de Fechner. Dura 10 minutos, 40 segundos, si no estoy mal. Entonces, por favor, lo revisan. Por supuesto, le ponen pausa y después pueden continuar. Ok. Una vez visto este video, continuamos. Les decía que todavía no se había podido saber cómo medir y qué es lo que pasa dentro de la mente. ¿Cómo se puede medir lo que pasa dentro de la mente? Entonces, recordemos a Wundt, que fue el primero que estudió lo que sucede en la mente. Fue el primero que estudió lo que pasa con los problemas psicológicos. Él le dio sentido a eso y empezó a estudiarlo. Wilhelm Wundt, ¿cierto? Él nació en el siglo XIX, nació en 1832 y murió en 1920. En 1862, él inventó la primera máquina para medir el pensamiento. Entonces, ¿cómo funciona o cómo funcionó esta máquina? Era algo parecido a esto que podemos observar acá. Resulta que él tenía un péndulo y tenía una bolita de metal que la amarraba en una pita y esta la hacía oscilar, ¿cierto? Un movimiento armónico simple, un movimiento pendular. Entonces, claramente cuando él hacía así, pues se iba a mover de un lado para otro esta bolita. Le pedimos a una persona, él le pedía a una persona que mirara el péndulo y mientras la persona está observando el péndulo, en un momento él hace sonar una campana. Hace sonar una campana o puede también hacer sonar, por ejemplo, una palmada.
puede hacer sonar una palmada o una campana, como les estoy comentando. Y Gunt comprobó que es imposible observar el péndulo y escuchar al mismo tiempo el sonido, la palmada o la campana. Entonces, Gunt descubrió que tardamos aproximadamente una décima de segundo. O sea, nos desconcentramos una décima de segundo en mirar el péndulo para prestar atención a la campana o a esa palmada. El sonido entonces de la campana es un pensamiento y había que cambiar a otro pensamiento para poder mirar el péndulo. Este cambio de un pensamiento a otro se daba, como acabo de mencionar, en una décima de segundo. Entonces Gunt estaba midiendo lo que sucede dentro de nuestra mente, es decir, se dedicó a estudiar o a medir un proceso mental. Como les estaba diciendo, básicamente este aparato que podemos verlo, que es similar a lo que inventó o a lo que creó Gunt, era este péndulo donde finalmente descubrió Gunt que la persona no puede fijarse al mismo tiempo en dos estímulos. Es decir, si el péndulo estaba acá y justo en ese momento yo hacía un sonido de campana o hacía un sonido de palmada, al devolverse la persona se quedaba en este sitio. Recuerden que es por décimas de segundo, es casi imperceptible, pero él decía que no nos podemos concentrar en dos estímulos al mismo tiempo. En 1879, como lo hemos visto en clases anteriores, Gunt funda el Instituto Experimental de Psicología, es decir, el primer laboratorio de psicología. Las clases de Gunt inicialmente contaban con aproximadamente 10 personas que lo escuchaban, pero fue tan interesante todo lo que él mencionaba que en un momento llegaron a asistir aproximadamente 200 personas. Era como un fenómeno, era algo fuera de serie, era algo que todos querían escuchar, les interesaba mucho sus charlas, sus comentarios. Así que en 1897, Gunt finalmente decide que necesita trasladarse, porque se da cuenta que el laboratorio es muy chiquito, mide aproximadamente 6 por 6 metros cuadrados. Con esa cantidad de gente tuvo que buscar un nuevo laboratorio y menos mal, él consiguió finalmente un edificio que tenía 5 pisos y ahí fue donde Gunt, digamos, hizo su laboratorio de psicología. Acá llegamos a un punto súper importante porque recordemos que la psicología en este instante, en 1879, ya no forma parte de la filosofía. La psicología se independiza de la filosofía. Entonces es gracias a Gunt que la filosofía, perdón, es gracias a Gunt que la psicología deja de ser filosofía para convertirse finalmente en una ciencia. Recuerden, estudiantes, que hemos estudiado a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Hume, a Descartes, a Locke, a Comte, entre otros, y nos damos cuenta que todos ellos fueron todos ellos fueron filósofos, no eran psicólogos. Entonces, a partir de Gunt, disculpen, me pasé, vamos a quedarnos acá. A partir de Gunt, como les digo, la psicología deja de ser filosofía para convertirse en una ciencia
Y acá empieza muy importante para empezar a entender la psicología. Y es, ¿cuál es el objetivo de la psicología? El objetivo de la psicología, básicamente lo que planteó Wundt, y de alguna manera aún se tiene presente, es el estudio de la conciencia. Conciencia, estudio de la conciencia. ¿Qué pasa conmigo? Darse cuenta de. Entonces, para estudiar justamente la conciencia, Wundt trabajaba varios métodos y uno de estos métodos era la introspección. Descartes, por ejemplo, ya había utilizado este método, la introspección, para conocer qué pasaba dentro de nosotros. Pero Wundt utiliza este método de la introspección de otra manera. Él utiliza instrumentos de laboratorio para poder medir qué pasa dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, Wundt le pedía a una persona que mirara colores y luego les preguntaba qué habían sentido al ver estos colores. Yo les voy a invitar a que hagamos un ejercicio, ustedes desde sus casas lo van haciendo, yo les voy a mostrar unos colores y la idea es que ustedes me puedan, o sea, que ustedes puedan ir diciendo, haciendo el ejercicio de manera individual, que ustedes vayan diciendo qué sintieron al ver determinado color. Entonces, de esta manera, aquí vamos a utilizar el método de introspección experimental basado en Wundt. Acá, por ejemplo, tenemos el color rojo. Entonces, cada uno de ustedes, ¿qué piensa cuando ve este color? ¿Qué siente? ¿Qué emoción le trae? Cada uno, yo les voy a dar unos pocos segundos. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Muchas personas al ver este color sentían, por ejemplo, rabia, sentían violencia o lo asociaban mejor, asociaban el color rojo a la violencia, asociaban el color rojo a la rabia. También muchos asociaban el color rojo a una transformación, a un cambio. Entonces, por ejemplo, ahora el amarillo, igual. ¿Qué sienten cuando ven este color? ¿En qué piensan? ¿Qué simboliza para ustedes este color? Entonces, al ver el color rojo, al ver el color amarillo, cada uno de ustedes utilizó el método de introspección basado en Wundt, que es, como acabo de mencionarles, lograr poder determinar e identificar la emoción o el sentimiento que, que surge al ver un color, por ejemplo. Esto dio paso a la teoría del color. Como nos podemos dar cuenta, y si ustedes quieren indagar un poco más, se los recomiendo, es bien interesante este tema. Y es lo que muchas veces se tiene en cuenta. Por ejemplo, ¿qué colores en el momento de vestirse dan más fuerza
en una entrevista? ¿O qué colores pueden ser más llamativos en una presentación, en una PPT? Esto, como les comento, ha sido bien influyente, porque los colores claramente nos hacen tener emociones, sentimientos, lo relacionamos con determinadas cosas. Esto muchas veces se hace de manera inconsciente, o sea, si uno ve, por ejemplo, a una persona en una entrevista con un color amarillo, se dice que el color amarillo muchas veces hace referencia a una personalidad infantil, entonces se sugiere que no se vaya con este color a entrevistas, por ejemplo, pero muy seguramente la persona que está teniendo la entrevista, o sea, el entrevistador no está pensando en eso, pero de manera inconsciente puede llegar a rechazar a esta persona por estas características. Puede. Ojo que no estoy diciendo que sí o sí vaya a suceder. Entonces, esto se lo debemos, repito, a Gunt, que fue un trabajo muy importante que aún hoy en día tiene relevancia en nuestra área. Bueno, además de eso, los experimentos de Gunt también buscaban medir el tiempo de reacción. Por ejemplo, eh, no sé, yo les digo a ustedes, cuando vean la luz roja, ustedes van a decir A, cuando vean la luz verde, ustedes van a decir R, cuando vean la luz azul, ustedes van a decir S, por ejemplo. Él lo trabajó de esta forma y él medía el tiempo en el que la persona tardaba. Perdón. Por supuesto, para eso él utilizaba cronómetros de precisión. Con estos experimentos, entonces, se pueden medir los tiempos de reacción ante los estímulos. ¿Cuánto tiempo tarda en ver la luz roja? ¿Cuánto tiempo tarda en ver la luz azul? ¿Cuánto tiempo tarda en ver la luz verde? Y este tiempo de reacción se mide. Con Gunt también nace el primer programa, pues a raíz de todo lo que les estoy diciendo, nace el primer programa de investigación en psicología. Gunt, bueno, Gunt, nuevamente les digo, fue un punto bien importante para el inicio de la psicología y aún lo tenemos como referente. Gunt también utilizaba lo que hoy en día llamamos ilusiones ópticas. Él le daba a los pacientes o a sus consultantes que miraran determinadas formas, figuras, objetos, para luego saber qué sentían o qué pensaban. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Que ven en la imagen, cada uno va a responder porque todo depende de lo que, de, o sea, todo depende de cómo usted perciba. Les voy a dar otro momento para que puedan determinar bien qué ven, qué perciben. Ok, entonces como les decía, todo depende de lo que cada uno de ustedes perciba. Acá si nos fijamos, podemos ver la cara de una anciana, ¿cierto? Acá tenemos la nariz, acá tenemos eh, la boca, los ojos, pero también podemos ver a una mujer joven. Acá está su oreja, acá están las pestañas.
A eso se le llamó ilusiones ópticas. Acá tenemos otra imagen. Obsérvenla, por favor. Entonces, como les digo, todo depende de lo que usted perciba. Acá podemos ver a un pato, acá tiene su pico, su ojo, pero también podemos ver a un conejo. Acá tenemos el ojo y acá tenemos las orejas. Observen, por favor. Nuevamente, acá podemos observar la cara de dos ancianos mirándose, dos personas adultas mayores, pero también podemos ver que en la cara de cada uno de ellos está una mujer y tenemos acá un hombre con guitarra, bueno, y hay muchos más detalles, como por ejemplo esta mujer asomándose en la puerta. Observen, por favor. Acá podemos ver entonces una rana, ¿cierto? Acá está el ojo, su boca, pero también podemos ver un caballo. Acá tenemos la cara del caballo con sus orejas. A esto, como les comento, se les llama ilusiones ópticas. Así que muchas veces nuestros sentidos nos engañan y a esto se les llama ilusión óptica. Acá yo quiero que ustedes me digan, por favor, cuál de las dos líneas es más larga, esta o esta, la de arriba o la de abajo. Tanto la de arriba como la de abajo tienen el mismo tamaño, son iguales. Pareciera, y me imagino que muchos respondieron, que es más larga la de abajo, pero repito, tienen exactamente el mismo tamaño. Y esto es, nuevamente repito, porque nuestros sentidos nos engañan y a esto Gunt lo denominó ilusiones ópticas. Para finalizar la sesión de hoy, los voy a invitar a que revisen, por favor, este video. Dura aproximadamente 8 minutos y nos va a complementar lo que hemos hablado sobre Gunt. Muchas gracias por la atención. Hasta acá llegamos con esta sesión asincrónica sobre Fechner. Gracias, que estén muy bien. Chao.